Bueno, bienvenido ya a la que es la última clase de la asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad del en Pedagogía, con mención en Educación Técnica y Tecnológica. Y bueno, en esta última clase os voy a hablar brevemente, porque tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Voy a hablaros brevemente de un par de conceptos que de alguna manera pues están relacionados y que vamos a ver pues cuál es su relación, ¿no? Y vamos a ver pues cómo de alguna manera se complementan o también la raíz un poco de dónde surgen, ¿no? Bueno, cómo yo hago este razonamiento, ¿no? De los conceptos que vamos a hablar van a ser dos, ¿no? Uno por un lado es el conocimiento poderoso y por otro lado el conocimiento disciplinario. ¿De acuerdo? Estos son los dos conceptos, ¿no? que os quería pues remarcar, ¿no? Un poquito aquí. Eh, bueno, no me he preparado nada, no he escrito, tengo aquí unas notas escritas, pero no me he preparado ese, esos folios, ¿no? Ese montón de folios que me suelo preparar. Entonces, bueno, sí que para hacer luego la práctica que voy a proponer, que va a ser una práctica muy cortita, sí que creo que tenéis que ir anotando, ¿de acuerdo? Ahí sí que podéis ir anotando algunas cositas. Más que nada, porque la práctica la tenéis que hacer ahora y no me va a dar tiempo a subir el vídeo a ningún lado ni nada. Entonces, bueno, pues yo sí que os invito a que vayáis tomando pues algunas notas, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezar la reflexión? Bueno, la reflexión podríamos empezarla partiendo de cuál es el paradigma educativo que yo creo que está vigente hoy en día, ¿no? Y bueno, que de alguna manera pues implica, ¿no? o se integra, ¿no? dentro de los currículum, tanto en España como en algunos países de Latinoamérica y también en Ecuador. Y bueno, este sistema esta teoría del aprendizaje es el constructivismo, ¿no? O el socioconstructivismo, ¿no? Como queramos llamarle. Bueno, esta teoría del aprendizaje, este socioconstructivismo no es que surja en un momento dado, sino que se van sucediendo pues una serie de ideas y una serie de conceptos, ¿no? A finales del siglo XVIII a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, que hacen que se vaya construyendo pues este cuerpo teórico. Pero sí que algunos autores destacan que el constructivismo pues se basa, esto se destaca en el libro de Castejón, de Psicología del Aprendizaje, de 2010, que señala que el constructivismo, pues de alguna manera, pues se basa en las ideas de Piaget, ¿no? En la epistemología genética de Piaget, en las ideas socioculturales de Vygotsky, las ideas del aprendizaje significativo de Ushube y también en las ideas de la psicología cognitiva. Todo esto que tiene que ver con la idea de la memoria a largo plazo, a corto plazo, ¿no? Los procesos de transferencia de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Esa transformación de la información, de cómo la almacenamos, cómo la volvemos a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Esos serían como un poco los puntos a lo mejor principales, ¿no? que sostienen el constructivismo, pero sí que es cierto que depende de los autores, pues podemos ver diferentes tipos de constructivismos que al final las ideas que guardan, las ideas de fondo son las mismas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver si vemos el libro de Ricardo Rosas y Cristian Sebastián, que hablan sobre Piaget, Vygotsky y Maturana, ¿no? Pues ellos aquí muestran pues cómo este libro pues, lo podéis conseguir fácilmente. Por ejemplo, estos autores pues muestran cómo pues como constructivismo pues tiene diferentes caras, pero bueno, al final la base del constructivismo es la misma, ¿no? ¿En qué se basa el constructivismo? Bueno, pues se basa lo principal es que se pone el foco sobre el estudiante, ¿no? El estudiante es el sujeto que tiene que construir este aprendizaje, ¿no? Que tiene que ir construyendo de manera paulatina, de manera escalonada, de manera significativa, ¿no? Para que se pueda construir este aprendizaje, pues el sujeto tiene que ser un participante activo, o sea, no puede ser un sujeto pasivo, ¿no? Que le viene información, no, sino que tiene que estar trabajando sobre este aprendizaje, ¿no? Esto, por ejemplo, lo dice Piaget, ¿no? Luego, el aprendizaje tiene que ser significativo, quiere decir que el aprendizaje se tiene que
se tiene que ir dando en una serie de fases, ¿no? En una serie de escalones, donde un aprendizaje habilite a otro, ¿no? O sea, tenemos que aprender, para poder aprender algo, tenemos que tener unos aprendizajes previos que nos habiliten ese aprendizaje. No, este es aprendizaje significativo, ¿no? Que tenga una relación, ¿no? Que tenga una coherencia lógica, ¿no? Y que luego haya una cohesión, ¿no? entre los aprendizajes, ¿no? Que haya pues hay un nexo, ¿no? Que una un aprendizaje con otro. Esa es la idea de que sea significativo, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Sobre todo la idea del sujeto como un participante activo, ¿no? Que va construyendo, ¿no? Pues su propio aprendizaje. Aquí el papel del docente es como nos podemos imaginar, el del guía, ¿no? Que desarrolla, ¿no? Desarrolla la experiencia de aprendizaje, ¿no? Como decía Dewey, ¿no? Que él hablaba de estas experiencias de aprendizaje en el aula, ¿no? Desarrolla la experiencia de aprendizaje, entonces el sujeto pues se va moviendo en esta experiencia y el docente pues le va guiando, ¿no? Ves por aquí, ves por el otro lado, igual estoy corregido, tal, etcétera, ¿no? O sea, es una teoría de aprendizaje que pone el foco sobre el sujeto, sobre la libertad del sujeto, la libertad que tiene, ¿no? Para ir desarrollando su aprendizaje. Esto también, aparte de estas ideas, que creo que son ideas clave, ¿no? Y muy interesantes y muy importantes, bueno, también la idea de que el conocimiento se construye socialmente, ¿no? O sea, lo tienes que construir con los otros, con tu trabajo individual, pero también con el trabajo colectivo, ¿no? Claro, luego estas ideas que están muy bien, que son la base, ¿no? De este constructivismo, luego también se han rodeado de otras ideas que lo han ido adornando, ¿no? Que han ido adornando este constructivismo, ¿no? Como la idea de que el sujeto pues tiene que desenvolverse según sus necesidades, según sus requerimientos, según sus motivaciones. Hay que confiar, ¿no? en la espontánea naturalidad del sujeto, ¿no? Que va a ir de un lugar a otro, aprendiendo, experimentando, etcétera, etcétera, ¿no? Compartiendo con otros, etcétera. Que esto es también un poco lo que se hace, por ejemplo, la pedagogía Montessori, ¿no? Que se dio a finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, luego también a lo largo del siglo XX se fue desarrollando. O otras pedagogías, ¿no? También como la perspectiva naturalista, ¿no? Que esto también viene de la perspectiva naturalista, ¿no? De Rousseau, ¿no? Que hay que dejar que el niño pues florezca y todas estas ideas, ¿no? La pedagogía Waldorf, la metodología Waldorf también dice algo parecido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en realidad todas estas ideas, ¿no? Ojo, las ideas de John Dewey, ¿no? También, que surgen al principio del siglo XX, pues todas estas ideas lo que quieren es dibujar una educación que quieren que sea una educación alternativa, ¿no? Esta crítica que se hace a la escuela tradicional, que le hacemos hoy en día, que parece muy nueva, pero en realidad a la escuela tradicional, ¿no? A esta escuela donde el docente es el que tiene los conocimientos y los comparte con los estudiantes, ¿no? Y los transmite a los estudiantes. Esta escuela siempre se ha denostado, ¿no? O siempre se ha criticado, ¿no? Siempre pues, se le ha puesto el punto de mira, ¿no? Porque era una escuela que no dejaba fluir la creatividad de los estudiantes, ¿no? Que mataba la creatividad de los estudiantes, que esto seguro que lo conocemos, ¿no? De algún vídeo que hemos visto en YouTube, ¿no? Del famoso vídeo de Ken Robinson, ¿no? De las escuelas matan la creatividad, ¿no? Entonces eso, ¿no? Es una escuela que no permite pues, el desarrollo de las capacidades del individuo, ¿no? Que limita sus capacidades, sus competencias, su desarrollo, etcétera, ¿no? O sea, la escuela siempre se ha visto como una especie ¿no? Sobre todo a lo largo del siglo XX se ha visto como un lugar donde los estudiantes que no los desarrolla todo lo que el estudiante podría dar de sí, ¿no? Esta es un poco como la idea, ¿no? Incluso algunos han dicho que habría que desescolarizar la sociedad, ¿no? Como por ejemplo Ivan Illich en un libro de los años 60 o 70, ¿no? Que decía eso, que la escuela pues no, como sirve también a los poderes del Estado, etcétera, ¿no? Pues que no es una educación totalmente abierta, ¿no? Totalmente progresista o una educación para el futuro o para el desarrollo completo de los estudiantes. Entonces, bueno, pues había que desescolarizar la sociedad. Esto es un poco la idea que defendió un poco Ivan Illich, ¿no?
Entonces, ya os digo, la escuela tradicional como que siempre se ha denostado, ¿no? Esa idea de que el docente transmite los conocimientos, los estudiantes adquieren esos conocimientos, tienen que tomar notas, copiar en clase, estudiar, vomitarlo en un examen, ¿no? Eso es algo que siempre se ha denostado, ¿no? Y siempre se ha tenido como esas escuelas alternativas, pues intentando, ¿no? Pues romper con esa escuela tradicional, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que nos persigue hasta nuestros días, ¿no? En realidad, las críticas de hoy en día, que parecen muy nuevas, ¿no? O incluso metodologías que parecen muy nuevas, como el trabajo operativo o el trabajo por proyectos, en realidad pues son muy viejos. El trabajo por proyectos tiene su origen en el libro y no en el libro de Kilpatrick, sino seguro que antes ya, o sea, ya se trabajaba de alguna manera por proyecto, ¿no? Esa idea colaborativa donde vamos compartiendo y trabajamos sobre algo, que eso es trabajar sobre un proyecto. Pero, por ejemplo, Kilpatrick escribe el libro en 1918 y, y, fijaos, y aún seguimos hablando del aprendizaje basado en proyectos, las metodologías activas, ¿no? Las metodologías activas se lleva hablando de hace mucho tiempo, trabajo colaborativo, por problemas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta idea, al final, metodologías activas es esta idea, ¿no? de participar, de activarte, ¿no? Para realizar algo y compartir entre otros. Eso es algo que se haya viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que siempre se ha presentado como una alternativa, pues, a esta escuela tradicional. Entonces, bueno, claro, viendo así la historia, en realidad parece que las críticas de hoy en día tampoco son tan nuevas, ¿no? Y, y en realidad, claro, esta idea, ¿no? Esta idea del constructivismo, ese constructivismo que se ha ido construyendo, ¿no? A lo largo del tiempo, al final ha recabado en unas ideas que podríamos considerar como muy idealistas, pero no idealistas del ideario, sino idealistas en sentido filosófico, ¿no? En este sentido de que parece que es el sujeto el que construye la realidad, ¿no? Con esta idea de que el estudiante es el que construye conocimiento, ¿no? Pues parece que estamos diciendo eso, ¿no? Que es el estudiante el que va construyendo el conocimiento que hay a su alrededor, ¿no? Y entonces, claro, esta perspectiva, ¿no? Que es de alguna manera muy idealista, pues claro, al final lo que nos hace es, o sea, poner el foco sobre el estudiante, ¿no? Sobre la construcción del conocimiento por el estudiante. Pero claro, al final, cuando ponemos el foco sobre esa construcción del conocimiento del estudiante, entonces, claro, de alguna manera estamos diciendo que lo que vaya construyendo el estudiante va a ser válido, ¿no? O sea, el conocimiento que adquiera el estudiante va a ser de alguna manera válido. Entonces, bueno, si dejamos que el estudiante fluya de manera espontánea, de manera natural, con las herramientas, con los materiales que le hemos dado en el aula, y su conocimiento que vaya construyendo va a ser válido, entonces el de los otros estudiantes también va a ser igual de válido, ¿no? Claro, aquí podemos aducir bueno, que los estudiantes de alguna manera construyen el conocimiento de manera compartida, ¿no? Y entonces, bueno, pues también es de alguna manera válido, ¿no? El conocimiento que compartan entre ellos. Claro, ahí hay algunas cosas, ¿no? Que igual no están claras de todo, ¿no? Claro, si el estudiante construye su conocimiento de manera espontánea, de manera natural, con las herramientas que le damos, o lo construye con el estudiante, entonces, claro, hasta donde llegue, se puede decir que ha llegado, ¿no? Y que es algo totalmente válido, ¿no? El conocimiento que le alcance, ¿no? El que sea, ¿no? En el área que sea. Entonces, claro, esta idea, ¿no? Desde esta perspectiva idealista, ¿no? De que el sujeto construye el aprendizaje, de alguna manera pues nos lleva pues a eso, ¿no? A decir, bueno, cualquier cota que alcance el estudiante de aprendizaje, cualquier cota de conocimiento, de capacidades o de competencia, pues tiene que ser válida, ¿no? Porque además está la idea de que nos tenemos que adaptar a sus ritmos, nos tenemos que adaptar a sus procesos, ¿no? Incluso adaptarnos a su contexto, ¿no? Y adaptarnos a su realidad, a sus problemas, a sus emociones también, ¿no? Que esto es algo que también se ha ido viendo, ¿no? A lo largo del siglo XX y hoy en día también con el tema, y sobre todo cuando salió el libro de la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, ¿no? Pues también se le dio mucho bombo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Aparte que tenemos que centrarnos en el estudiante, tenemos que centrarnos en sus emociones, trabajar sus emociones, que el estudiante esté feliz en clase, que esté bien, sin preocupaciones, ¿no? Y así podrá desarrollar el estudio, claro. Entonces, claro, esta perspectiva de vista al final lo que hace es, de alguna manera, pues eso, ¿no? Supeditar el conocimiento al estudiante, ¿no? O sea, el conocimiento, el estudiante no se tiene que adaptar
al conocimiento, ni a las capacidades, ni a las competencias que tiene que alcanzar, sino que es al revés. Nos tenemos que adaptar, el conocimiento se tiene que adaptar al trabajo del estudiante, la escuela, el docente, todos, ¿no? Nos tenemos que adaptar a ese trabajo del estudiante y bueno, respetarlo, ¿no? Porque es su desarrollo natural, porque el niño tiene una serie de derechos, ¿no? que no se pueden quebrantar, ¿no? Y entre ellos está pues su desarrollo natural, su capacidad, su necesidad y sus posibilidades, ¿no? de ser feliz, de estar bien, de estar psicológicamente bien, equilibrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ojo, no estoy criticando esto, simplemente estoy poniendo el foco, ¿no? sobre estas cositas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que claro, cuando el conocimiento se adapta al estudiante, ¿no? Cuando las capacidades, las competencias que tiene que alcanzar, cuando la escuela, el maestro se adapta al estudiante, o nos adaptamos a los estudiantes, pues al final, claro, nos adaptamos a su ritmo, nos adaptamos bueno, sobre todo pues a su ritmo, ¿no? A sus capacidades de trabajo, ¿no? A su esfuerzo, a su voluntad. Y entonces, claro, esto pues puede hacer que estemos alcanzando un conocimiento, ¿no? O desarrollando unas competencias, unas capacidades bueno, que se quedan al final, que son unas competencias o capacidades mínimas, unos conocimientos mínimos, y claro, como no existe esa posibilidad, ese límite, ¿no? de alcanzar ese conocimiento, ¿no? Sino que el conocimiento es, o sea, lo pone el estudiante, no hay un límite no hay una barra, un límite que pongamos nosotros, no unos estándares, sino que es el estudiante el que lo va marcando. Entonces, claro, eso pues tiene el peligro, ¿no? de caer, pues eso, en una reducción de los contenidos, en llegar pues a unos contenidos mínimos, etcétera, ¿no? Y luego a esto se suma, por ejemplo, también la idea, ¿no? de que es más importante trabajar el saber cómo, más que el saber qué, ¿no? O sea, muchas veces estamos más centrados en eso, en trabajar por proyectos, trabajar de manera cooperativa, o trabajar con diferentes metodologías, o trabajar con diferentes recursos, que al final lo que hacemos es poner atención en el cómo se hace, en el cómo se trabaja con este recurso, cómo se utiliza este recurso, y al final esto va en detrimento de esos contenidos que se alcanzan, porque aquí al final de lo que importa y de lo que estamos hablando y de lo que es importante para los estudiantes es alcanzar ese conocimiento, alcanzar esos contenidos, esos conceptos, esos modelos, esos esquemas de la realidad. Eso es lo importante, pero cuando estamos perdiendo el tiempo, cuando estamos dedicando tiempo al ver cómo aprendemos, no le ponemos énfasis al qué estamos aprendiendo, ¿no? Y entonces, hoy en día, pues eso, tenemos manuales, tenemos libros, ¿no? Donde hablan que hay que pensar de manera crítica, hay que pensar de manera crítica, hay que pensar de manera reflexiva, hay que trabajar hay que transformar los conocimientos, hay que trabajar de manera cooperativa, pero muchas veces, o sea, te dicen que hay que hacer eso, pero no te dicen antes que hay que alcanzar esos contenidos. O que para pensar de manera reflexiva hay que tener una serie de contenidos en tu cabeza, porque si no, ¿de qué vas a reflexionar? ¿O qué vas a criticar? ¿O sobre qué vas a argumentar? ¿No? Cuando se trabaja por proyectos, ¿sobre qué contenidos estamos trabajando? ¿No? ¿Qué material estamos dando a los estudiantes? ¿No? ¿Qué conceptos, qué modelos, qué esquemas están trabajando? ¿No? Esa es un poco la idea, ¿no? Que nos centramos más también en el cómo que en el qué en estos tiempos, ¿no? O al menos esta metodología que quiere romper con la metodología tradicional, ¿no? Entonces, bueno, en contra de esa perspectiva idealista donde el niño construye el aprendizaje de manera significativa, a su ritmo, etcétera, etcétera, lo que vengo a proponeros es una perspectiva realista, ¿no? Una perspectiva realista donde el conocimiento no se construye, sino que el conocimiento está ahí, es inamovible, y entonces tenemos que alcanzar ese conocimiento, ¿vale? Es un conocimiento que lo iremos alcanzando por partes, porque el conocimiento es algo muy amplio y solamente iremos alcanzando pequeños espacios de ese conocimiento, ¿no? Y los iremos también pues alcanzando poco a poco, ¿no? Y poco a poco ir montando ese mosaico, ¿no? A través de las pequeñas teselas, ¿no? De ese conocimiento, pues iremos montando el mosaico del conocimiento, ¿no?
Entonces, y es cuando empezamos a unir esas teselas, ¿no? O de ese mosaico enorme, cuando empezamos a poner esas pequeñas teselas, que es cuando podemos criticar, reflexionar y pensar de manera profunda, cuando empezamos a unir, ¿no? Esas teselas, ¿no? Pero mientras no estén ahí puestas, pues no podemos hacer nada, en realidad, ¿no? Mientras no haya conceptos, contenidos, esquemas, modelos, teorías, teoremas sobre los que pensar, en realidad no hay nada sobre lo que reflexionar, criticar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco ese es el modelo, ¿no? que vengo a presentaros aquí, ¿no? Y le vamos a presentar pues a través de dos conceptos: el conocimiento poderoso y el conocimiento disciplinario, ¿no? El conocimiento poderoso, esto es algo que habla Gregorio Luri en su libro Las escuelas no son un parque de atracciones. Eh, y en el libro, y por ejemplo, el conocimiento disciplinario, esto lo propone, no sé si es algún autor más, pero lo propone Elizabeth Rata en un artículo de 2012, hablando desde una perspectiva realista, ¿no? Claro, lo que dice Elizabeth Rata es que desde esa perspectiva realista el conocimiento esté ahí, y entonces, claro, nosotros tenemos que ir a alcanzar ese conocimiento. El conocimiento no viene a nosotros. O sea, nosotros tenemos que ir a alcanzarlo. ¿Y esto cómo se alcanza? Bueno, pues de manera sistemática, de manera estructurada, de manera disciplinada, ¿no? O sea, tenemos que tener una serie de esquemas, ¿no? Tenemos que desarrollar una serie de procesos que nos permitan alcanzar, ¿no? Ese conocimiento, ¿no? ¿Y cómo se alcanza? Bueno, pues los diferentes conocimientos se alcanzarán de diferentes formas, ¿no? Pero claramente eso parte por el estudio, ¿no? Y el esfuerzo del estudiante, y que poco a poco pues, va generando esos procesos, ¿no? Siempre enseñamos que técnicas de estudio, métodos de estudio, tal, y en realidad no se trata tanto de enseñar métodos de estudio para estudiar, sino se trata de ponerse a estudiar y ir viendo pues cuáles son esas técnicas, esas estrategias que tenemos que ir alcanzando para alcanzar ese conocimiento, ¿no? Y pensar sobre el conocimiento para ver de qué manera podemos alcanzar ese conocimiento. O sea, no podemos pensar cómo vamos a alcanzar algo si no conocemos qué es eso que queremos alcanzar. Tenemos que adentrarnos en conocimiento, ir, por ejemplo, si queremos aprender, pues no sé, la historia de Ecuador, por ejemplo, pues tenemos que ver cuál es la historia de Ecuador, tenemos que empaparnos de la historia y luego ya, una vez que repensemos sobre ese texto de la historia de Ecuador, pues ya volvemos a ver cuáles son las estrategias, cuáles son los mecanismos, ¿no? Cuáles son las estructuras, ¿no? que nos montamos para poder quedarnos con ese conocimiento, ¿no? Porque conocimiento poderoso, y esto ya me voy a lo que dice Gregorio Luri, porque conocimiento poderoso tiene que ver con esa adquisición de conocimiento. De hecho, bueno, una de las cosas que se dice hoy en día, que es que, fijaos, son cosas que se dice hoy en día que no tiene sentido, ¿no? Como por ejemplo, que no nos hace falta tener conocimiento porque lo puedes buscar en Google. Bueno, hay un vídeo por ahí de un chaval que está hablando en clase y dice, no, es que la escuela tiene que cambiar porque el acceso a la realidad, o sea, porque la realidad está cambiando, ¿no? Y la forma en la que vayamos pues, a hacer a la realidad, a hacer a puestos de trabajo, etcétera, necesita otra forma de conocimientos y de lo que aprendemos en la escuela, ¿no? Y entonces le pregunta a dos estudiantes, le pregunta a uno, dime en qué año fue tal y tú búscalo en Google. Y entonces el que lo busca en Google lo sabe antes, ¿no? Dice, ¿ves? El que lo busca en Google tiene la respuesta antes que tú, ¿no? Entonces, ¿no? Como diciendo, oye, Google es más inteligente, ¿no? que tú. Entonces, claro, esta idea, ¿no? de que ya no hace falta conocer nada porque lo que hace falta es saber cómo utilizar esa herramienta para buscar el conocimiento, pues esto es una de las cosas que yo llamo la tecnificación de la educación, ¿no? Pensar en el cómo más que en el qué, ¿no? Y que al final, como pensamos mucho en el cómo, pues claro, ¿de qué se nos está privando? Pues de esa reflexión, de esa crítica que se hace sobre el qué, no sobre el cómo. O sea, porque al final el cómo es aprender cómo utilizar Excel o cómo usar Zoom o cómo usar tal, pero que al final son aprendizajes muy técnicos, muy instrumentales, pero no son aprendizajes cognitivos poderosos, ni aprendizajes cognitivamente profundos, ni intelectualmente profundos. O sea, son conocimientos accesorios para aprender a usar algo, ¿no? No, o no sé. Por ejemplo, cuando se habla de aprender a aprender, ¿no? Que esto es algo que está muy de moda, ¿no? Dice, vamos a enseñar a los niños a aprender a aprender. Pero si les enseñamos a aprender, no habrá que enseñarles también a aprender y luego aprender a aprender. O sea, ¿no? Son conceptos que vamos utilizando que al final, pues, tienen que ver pues, con un cúmulo de errores o sea, no de errores, pero sí de malentendidos
Y eso también tiene que ver pues, con una falta de atención a las cosas con las que estamos trabajando, ¿no? Eh, entonces, bueno, por seguir por el tema del conocimiento poderoso. El conocimiento poderoso tiene que ver, como dice Gregorio Luri, con adquirir muchos conocimientos. O sea, eso es así, ¿no? Siempre además, últimamente también está como esa disputa entre pocos conocimientos de manera profunda o muchos conocimientos. No, o sea, ¿qué es mejor, no? Si dar muchos conocimientos por encima o dar pocos conocimientos pero de manera profunda y trabajarlos y tal. Bueno, es que se pueden dar muchos conocimientos y trabajarlos de manera profunda también. O sea, no, una cosa no quita la otra. Podemos presentarle muchos conocimientos, muchas ideas, muchos conceptos a los estudiantes y luego pues trabajarlos también de manera profunda. A lo mejor unos se trabajan de manera más profunda que otros, pero la idea es de no privarles, ¿no? De alcanzar ese conocimiento, ¿no? De no privarles de los materiales, de los recursos que le permitirán alcanzar ese conocimiento profundo a los estudiantes. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Bueno, a ver, algunas ideas que esto es que me lo he apuntado, ¿no? Claro, la idea es presentar muchos contenidos, muchos conceptos, muchos esquemas, muchos modelos a los estudiantes, pero de una manera lógica y razonada, no presentarlos porque si no vomitarse a los estudiantes y que ellos ya, no, sino de una manera lógica y razonada, decir, pues mira, este conocimiento nos lleva a este otro, por ejemplo, la historia de Ecuador, pues este momento de la historia de Ecuador, según lo que ocurrió, según las relaciones entre las personas, según los procesos que ocurrieron, pues nos lleva a este otro sitio, etcétera, ¿no? Luego también la idea del conocimiento poderoso no es que los presentas y ya, no es que llegas, presentas el conocimiento y dices los estudiantes pues ya lo van a adquirir, no, sino la idea es trabajarlo varias veces, porque este conocimiento poderoso no se alcanza de una, o sea, se alcanza a través del hábito, a través de la costumbre. ¿Cómo montamos en bici? La primera vez que montas en bici o porque lo veas lo aprendes, pues no, tienes que trabajarlo varias veces. Y conocimiento poderoso es eso, es trabajarlo varias veces. Que es un poco lo que intenta aquí hacer con vosotros, ¿no? O sea, la idea era que contaros la lección, que vosotros tomaréis notas, que eso es el primer momento del estudio, el primer momento de adquisición de conocimiento, luego utilizáis ese conocimiento haciendo unas actividades donde tenéis que echar mano de otros textos que os he dado y otros vídeos también, y aparte del texto que os di, ¿no? Integrar todo eso, ¿no? Y luego lo compartíamos en clase entre todos, ¿no? O sea, yo también siguiendo un poco la idea de la universidad, ¿no? De lo que os contamos, ¿no? De la clase de la lectio y de la discusión, ¿no? Es también siguiendo un poco esa idea. Igual en secundaria, en bachillerato, en primaria, pues habría que también tener otras estrategias, pero estas estrategias no se pueden alejar de esa idea, ¿no? De que los estudiantes adquieran un conocimiento, de que trabajen muchas veces con un conocimiento y con diferentes materiales, etcétera. Fíjate, esto es una anécdota que me contó mi padre, no sé si es verdad, pero bueno, me la contó y yo pues lo comparto aquí con vosotros. Mi padre decía que trabajando en un colegio de primaria, allí en Albacete, decía que bueno, él, pues trabaja la vieja usanza, ¿no? Matemáticas y lengua y trabajando muchas veces, ¿no? Y entonces me contaba que cuando llegaba él a tercero, le tocaban los grupos de tercero, pues que se veía a los estudiantes como que les faltaba pues cierta destreza, ¿no? O cierta habilidad o rapidez mental, ¿no? O habilidad cognitiva, ¿no? A la hora de desarrollar ciertas, por ejemplo, he hablado de las matemáticas, ¿no? De ciertas operaciones matemáticas. Entonces él decía, bueno, dice, claro, dice que se trabajan las matemáticas desde otra metodología, con esto, lo otro, y entonces al final no se centran en lo importante que es hacer pues, muchas cuentas, y ya está. Y ya está, la matemática es hacer muchas cuentas, ¿no? Porque cuanto más cuentas haga de multiplicaciones, sumas, restas, pues mejor, ¿no? Se le va a quedar al estudiante, ¿no? O igual con la lengua, ¿no? Igual con otro contenido. Entonces, bueno, luego también, a veces, claro, con esta idea de adaptarnos a los ritmos, a las necesidades de los estudiantes, también, pues, vamos generando como un sentido de cautela, de prevención, ¿no? Bueno, no vamos a forzar mucho al niño y sobre todo si tiene algún problema o sabemos que su contexto es complejo, ¿no? No vamos a forzar mucho al niño, no vamos pues eso, a exigirle mucho en clase, etcétera, ¿no? Y entonces al final
bueno, pues se produce pues esta idea, ¿no? Bueno, pues el niño, como no puede alcanzar esto, le vamos a dar lo otro, no vamos a hacer que se esfuerce mucho, que tampoco haga muchas operaciones y que no haga muchos ejercicios de lengua o de biología, ¿no? Porque igual pues esto le estresa, le crea ansiedad, etcétera, etcétera. Y entonces al final, bueno, pues tendemos a reducir estos contenidos y también, y lo peor es que tendemos como a reducir nuestra creencia, ¿no? De las posibilidades de los niños, ¿no? O sea, también entendemos como eso, ¿no? Como decir, bueno, es que los niños ya llega un momento en que no pueden, que no tal. Eh, y entonces, claro, al final, en vez de intentar pedirles las máximas cotas de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje de alto orden, ¿no? Que esto es como lo denominan otros compañeros de Australia, que tienen un libro que sacaron en 2006, que hablan de las pedagogías productivas, ¿no? Ellos también hablan de este pensamiento, ¿no? Y de estas actividades y este contenido de alto orden. Entonces, claro, pues también nosotros ya nos vamos creando esas barreras de decir, bueno, como los niños no pueden, vamos a ir bajando el nivel, ¿no? Y al final pues lo vamos bajando con otro, etcétera, ¿no? Eh, bueno, claro, otra de las cosas que dice Gregorio Luri, que el conocimiento, que además hoy en día parece que además vivimos, lo que os comentaba el otro día, vivimos en la época de la hiperestimulación y parece que tenemos que estar hiperestimulados, ¿no? Y que si no estamos felices en todo momento, si no recibimos una serie de estímulos positivos en todo momento, entonces, bueno, no es posible vivir, no es posible el aprendizaje y ya está, ¿no? Y entonces, claro, tendemos pues a buscar estas estrategias, ¿no? Desde las emociones o trabajar las emociones, eh, o trabajar desde la gamificación o con juegos o eso, buscando esa forma lúdica. Y en realidad el conocimiento en sí es lúdico. O sea, el conocimiento en sí, la posibilidad de aprender en sí ya es un aliciente. Eh, yo cuando era pequeño, y yo creo que esto lo compartíamos todos, o sea, bueno, los niños quieren descubrir el mundo, los niños necesitan descubrir ese mundo y entender ese mundo. Los niños hacen preguntas, los niños rompen cosas, rompen los juguetes para ver cómo funciona, cómo se pueden encajar. Se suenan los árboles, ¿no? A ver qué ocurre, ¿no? O abren la fruta, ¿no? Para ver cómo es por dentro, o la exprimen, ¿no? A ver qué ocurre, ¿no? Cuando hacen eso. Y igual pasa con el conocimiento. O sea, el conocimiento es algo interesante de por sí. Claro, según qué edades, pues hay que adaptar algunos materiales. Creo que ya lo he comentado en alguna otra clase. Yo en mi casa tenía libros sobre animales de las profundidades del océano Ártico, ¿no? O de las fosas abisales, ¿no? Por el océano Índico y por ahí, o por Indochina por ahí. Y claro, yo veía esas fotos y a mí eso me fascinaba. Digo, madre mía, digo, esto es maravilloso, ¿no? Incluso me daba alguna foto, incluso me daba miedo, ¿no? Digo, madre mía, ¿no? ¿Qué habrá ahí, ¿no? En la oscuridad de ese mar, ¿no? Por ejemplo. Y yo me acuerdo que eso es interesante de por sí. Imaginaos si al lado de esas fotos está la explicación de alguien que te lo va contando. Algún profesor que conoce de eso, que conoce por de los animales, de los peces, de los pulpos, ¿no? Que existe, ¿no? Por esa latitud, ¿no? Y te lo va contando, ¿no? Y te va contando todo eso, ¿no? Pues mirar este animal, pues mirar este otro, ¿no? Y con fotos, o incluso con vídeos, que hay algunos vídeos en internet, ¿no? Pues fijaos, ¿no? Qué interesante ser una clase de esa. Y eso es una clase así, no se le olvida a ningún niño. Pero en cambio, pues claro, intentamos, a lo mejor utilizamos otro tipo de recursos, otro tipo de materiales que a lo mejor pues no son tan vistosos, no animan tanto a los estudiantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor habría que pensar pues también, ¿no? En utilizar otro tipo de materiales que nos permitan pues este conocimiento profundo, ¿no? del que os estaba hablando. Entonces, eso, claro, esto también tiene que ver con, claro, fijaos, aquí, ¿cuánto van a aprender los estudiantes? Pues los estudiantes van a aprender lo que el profesor pueda darles, claro. Si el profesor no es ducho en una materia, no tiene un conocimiento profundo de la materia, pues tampoco lo va a poder transmitir a los estudiantes. Eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, también necesitamos profesores pues, que tengan un conocimiento profundo, ¿no?
de la materia que están dando. O sea, la tienen que dominar. O sea, incluso en la básica. En la básica, el profesor de matemáticas tiene que dominar todas las matemáticas. Tiene que dominar la historia de las matemáticas. Porque para contarles las historias a los estudiantes, para contarles de dónde vienen los números, por qué surgieron así, etcétera. Todas esas cosas son interesantes. Las historias de vida de las personas, las historias de la antigüedad, de los egipcios, de los griegos, todo eso es interesante para un estudiante. Y eso pues también es un incentivo a la motivación, y que no tiene que ver con hacer la clase pues es un parque de atracciones, sino que tiene que ver con el propio conocimiento. O sea, te voy a contar algo que es algo interesante, pero que también es productivo, porque que aprendas eso, pues también te vale, también es un aprendizaje válido, ¿no? Conozcas la historia de cómo nacieron las matemáticas en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, ¿no? Cómo utilizaban los primeros números, o los mayas, ¿no? Cómo utilizaban los primeros números, ¿no? Cómo hacían las primeras cuentas a través de los quipus, que eran los números, ¿no? Y había un hombre que tenía que ir de un lado para otro transmitiendo esa información, etcétera, ¿no? O sea, todo eso también es interesante, y es importante también que lo conozcan, ¿no? Que tengan conocimiento, ¿no? de todas estas cosas, ¿no? Fijaos aquí cómo se podía mezclar la historia con las matemáticas, ¿no? Que parece que las matemáticas es una ciencia formal y la historia una ciencia social humanística que parece que no se puede juntar, pero sí, o sea, sí se puede, ¿no? Bueno, creo que queda claro esto. Y luego también no centrar todo en el trabajo colaborativo, no centrar todo, sino también escuchar a los estudiantes, pues tiene que ver con respetar pues que haya estudiantes introvertidos y que trabajen mejor estando solos, ¿no? Y que habrá otros pues, que quieran trabajar también de manera cooperativa, pero bueno, luego igual esto también, pues el introvertido tiene que aprender también ciertas habilidades sociales, ¿no? Tiene que salir un poco, ¿no? de esa introversión, igual que los que trabajan de manera cooperativa tienen que aprender también a trabajar de manera individual, ¿no? Y esforzarse de manera individual, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco las cositas que os quería contar. Ya os digo, tampoco lo he desarrollado mucho más. Y nada, y eso, ¿no? Espero que hayáis tomado nota, y ahora, bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, fijaos, quería comentaros también que, claro, o sea, no penséis que esto son ideas que vienen de una especulación de algunos individuos, ¿no? Sino esto ya hay datos, ¿no? Por ejemplo, en el informe PISA de 2015 ya avisa de que igual los estudiantes trabajando por proyectos y todo eso no alcanzan unos contenidos profundos. Hay un profesor, un pedagogo, John Hattie, que desarrolló una investigación que lo que hizo fue recoger datos de unos 50.000 artículos, ¿no? Que hablaban sobre metodologías, técnicas pedagógicas y tal, y se dio cuenta de que al final lo más válido era el aprendizaje, la instrucción directa, más que otro tipo de técnicas como el cooperativo, por proyectos, etcétera. Esto, por ejemplo, lo podéis ver en el libro de John Hattie. Ahora lo voy a compartir, está en inglés, pero igual lo puedo compartir, que se llama Aprendizaje visible para docentes. Esto igual os lo voy a compartir, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, también como dice Gregorio Luri, ¿no? en su libro, que también lo voy a compartir, ¿vale? Para que lo tengáis y le echéis un vistazo. Por ejemplo, Finlandia, que siempre ha estado a la cabeza, ¿no? En los datos, bueno, pues hoy se está viendo superada en algunos datos educativos, por ejemplo, por China, ¿no? Que, por ejemplo, tiene una educación más disciplinada, ¿no? Más disciplinada, donde le dan más valor a las matemáticas, a la lengua, ¿no? Y no trabajan tanto por proyectos y así, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaos, también hay datos, ¿no? que nos avisan de esto, ¿de acuerdo? Entonces, nada, bueno, pues nada, pues hasta aquí esta breve introducción, ¿no? a todos estos temas, que sí que quería compartirlos, pues para que los conocierais, y bueno, también os voy a compartir libros para que también os podáis adentrar un poquito en toda esta idea, ¿no? De una educación de una perspectiva realista, y de una perspectiva, ¿no? del aprendizaje profundo, ¿no? y el aprendizaje disciplinado.